Buen día, mi nombre es Miriam Arcelia Mesa Alemán, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. Hoy voy a presentar la actividad 1 de la unidad 1, que se trata sobre la introducción a la estadística. Esta se va a subdividir en 2 capítulos y pertenece a la materia de estadística inferencial. Ok, vamos a empezar. Capítulo 1, como ya lo mencioné, introducción a la estadística. Este se va a subdividir en varios subcapítulos. El primero es pensamiento estadístico. Primero que nada, ¿qué es el pensamiento estadístico? Bueno, lo podemos describir como la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, la fuente de datos, el método de muestreo y también para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. Este pensamiento también incluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. Para comenzar, vamos con algunas definiciones introductorias. Por ejemplo, los datos, que son el conjunto de información recolectada, ya sea mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística. Bueno, esta es una ciencia que se encarga de plantear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, representar, analizar e interpretar la información, para así extraer conclusiones basadas en los mismos datos. Población. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc. Censo. Es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Y por último, muestra, que es un subconjunto de los miembros seleccionados de una población. Con ello vamos a resolver algunos ejercicios. Las instrucciones nos dicen: utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, imposible pero muy probable, o C, que es posible y probable. Aquí nos menciona: los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos en Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Okay, aquí tenemos que determinar si es imposible, posible pero muy probable, o posible y probable. Para mí es posible pero muy poco probable, ya que el marcador más alto está registrado en el año 1940, el cual se mantiene como récord en la NFL y el cual fue anotado por los Bears. Ejercicio 11. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Esto puede ser posible, pero muy poco probable, ya que pues es muy poco probable que todos tengan la misma fecha de cumpleaños, a menos que sea un requisito o algo así, o una coincidencia. 1.3. Tipos de datos. Ok, vamos a empezar con definiciones. Dice: los siguientes dos términos se utilizan para distinguir entre los casos en que tenemos datos de una población completa y los casos donde solo tenemos datos de una muestra. Ya mencionamos que población pues es todo el conjunto y que una muestra es una parte de la población. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Algunos conjuntos de datos consisten en números, como estaturas, de 60 y 72 pulgadas, mientras que otros no son numéricos. Por ejemplo, colores de ojos verde y café. Estos términos son datos cuantitativos y datos categóricos. Suelen utilizarse para distinguir entre ambos tipos. Okay. Los datos categóricos o cuantitativos o de atributo, cualitativos, consisten en nombres o etiquetas que no son números, es decir, no tienen un conteo. Más que nada es como una característica. Y los cuantitativos o numéricos
consisten en números que representan conteos o mediciones. Se describen con mayor detalle distinguiendo entre dos tipos: los discretos, que se basan en números finitos, es decir, números enteros, 1, 2, 3, 4, y datos continuos numéricos, que resultan de un número infinito de posibles valores, es decir, a diferencia puede ser 1.33, 25, 80. Dice, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Ejercicio 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.855, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Ok, la respuesta para mí es un dato estadístico, ya que solo nos menciona una cantidad grande de la población. Aunque sea una cantidad grande de la población, pues no está hablando de toda la población en general, por ende es una muestra. Que dice, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o discontinuos. Ejercicio 13. Dispositivos para cruzar las calles. En Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según los datos del artículo Ford Extends in New York Futility Push Button de Michelle Luo, New York Times. La respuesta, pues son un conjunto de datos discretos porque representan conteos de números finitos, es decir, números enteros. Como ya lo habíamos mencionado, pues es un número concreto, no tiene como punto 24, 65, etc. Solamente dice 2500 y ya, es un número entero. Siguiente subtema, 1.4, pensamiento crítico. Vamos a definir lo que es el pensamiento crítico, que se concibe como la reflexión que se realiza teniendo en cuenta las fuentes de información y los saberes con el propósito de resolver un problema o situación que exige una actuación o una toma de una postura crítica. En base a esto vienen algunos ejercicios. Dice, utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa concreta o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. El ejercicio 7, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Mi conclusión a estos dos planteamientos sería que puede ser más propenso que los oficiales detengan a individuos de grupos minoritarios que a individuos de grupos caucásicos. Por ende, estos reciben más multas que los otros. Segundo ejercicio nos dice, utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Que dice, el proveedor del servicio de Internet América Online, o AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indican preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real. ¿Por qué? Mi respuesta es no, ya que el 66% se basa en una encuesta de respuesta voluntaria, es decir, a una muestra de la población, y no podemos generalizar
pues no se encuestó a toda la población en general. Si esta asociación hubiera ido puerta en puerta y hubiera encuestado a toda la población, podríamos decir que sí, que el 66% de las personas en general prefieren un árbol real, pero como no se realizó así, pues no podemos asumir nada porque pues, fue una respuesta voluntaria por un cierto grupo de personas. Siguiente subtema sería recolección de datos muestrales. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular obtenemos datos de dos fuentes distintas: estudios observacionales y los experimentos. Un estudio observacional, vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. Y un experimento, aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. También vamos a hablar sobre los tipos de muestreo. Una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma de que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. En una muestra probabilística, implica seleccionar a los miembros de una población de forma de que cada miembro tenga la posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. En un muestreo sistemático, elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada k-ésimo, por ejemplo, cada 3, cada 8, cada 9 personas o elemento en la población. En un muestreo de conveniencia, simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. Y por penúltimo, en un muestreo estratificado, subdividimos la población en menos de dos grupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características, como el género o la categoría de edad, por ejemplo, hombres y mujeres, o de edad de 18 y edad de 25. Y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. Y por último, muestreo por conglomerados, que sería, primero dividimos el área de la población en secciones y luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados. Y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Ejercicio dice: determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Escherichia in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Para mí, la respuesta es un experimento, pues a 337 niños se les administró equinacia y a 370 placebos, los cuales son medicamentos que están en prueba, es decir, se experimentó con ellos. Después dice: identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Puesto de revisión de sobriedad. El autor
Fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Pontchartrain, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un ex alumno. Respuesta: se utilizó un muestreo sistemático, pues entrevistaba a cada quinto conductor, o sea, de cierta determinada población, cada quinto conductor era entrevistado. Ok, con esto terminamos lo que es el capítulo 1 y comenzamos el capítulo 2, que lleva por nombre resumen y gráficas de datos. Como subtema